Y como venimos hablando ya acerca de una nueva vida, este va a ser el cierre, la tercera parte de este mensaje. Tenemos que entender que no se trata de que voy a cambiar de una religión, voy a cambiar un estilo de vida y paso al otro estilo de vida, como hacen muchos que son millonarios algunos, y se cansan de ser millonarios, se cansan de tener tanta plata, entonces se van y buscan a estos maestros espirituales, entre comillas, y dejan todo y comienzan la meditación y se van por allá por arriba, por los Alpes, por las montañas y cambian su estilo de vida, se rapan la cabeza, otros comienzan a practicar ciertas culturas orientales porque creen que esa es la forma de vivir, no tanto materialismo, no tanto dinero, no tanto, ¿no? Entonces se vuelcan a lo contrario, un estilo de vida totalmente diferente, como también aquellos que practicaban esos rituales orientales se vuelcan al estilo de vida capitalista, amador del dinero y comienzan a ejercer poder, autoridad, a cobrar y querer tener todo el dinero. Eso es parte de la sociedad que vivimos desde siempre. Es nuevo, pero desde siempre, el hombre buscando algo que pueda llenar su vida. Y Cristo no vino a cambiar de religión a los judíos. No vino Cristo a decirle, mire, ¿sabe qué? Dejen el judaísmo, dejen a los profetas, dejen a Moisés y ahora me tienen que seguir a mí y esta es la forma de vida que vamos a llevar a partir de ahora. No, al contrario. Cada vez que él predicaba y cada vez que le preguntaban algo, dice, tienen a los profetas y tienen a Moisés. Ellos hablan de mí. Ni siquiera él se daba testimonio de mí mismo, sino que dejaba que las escrituras, el Antiguo Testamento, les hable acerca de él. Porque el propósito real de Cristo era crear un nuevo hombre. Porque el Adán y Eva antiguos, ellos entregaron su vida al pecado, a la desobediencia, amaron más sus propios deseos, sus propios anhelos, que lo que Dios les había dicho. Entonces perdieron esa gloria, perdieron esa comunión, perdieron o perdimos todo, y esa semilla de pecado que fue puesta en Adán se transmitió de generación en generación. Pero ahí tenemos la promesa de Dios que le dice a la mujer, la simiente de la mujer herirá en la cabeza a la simiente de la serpiente, y la serpiente herirá los pies o el calcañar de la simiente de la mujer. La promesa de que iba a venir una simiente que iba a aplastar la cabeza a la serpiente, quien es el diablo, quien es Satanás, el adversario, el cual ha puesto esa semilla de maldad en el ser humano. Y como todos nosotros tenemos libertad de decisión, cada uno decide qué hacer, en quién creer, en quién depositar la confianza de nuestras vidas. Puedo yo decidir hacer mi vida, yo me gobierno como yo quiero, puedo descansar en una persona o puedo descansar en el Señor. Y eso es lo maravilloso, que cuando uno encuentra al Señor y cree y la palabra de Dios se hace vida, se alumbra nuestro entendimiento, podemos ver qué es lo que realmente necesitamos, creemos y necesitamos vivir esa vida. En Efesios 2, capítulo 14 al 16, capítulo 2, verso 14 al 16, dice algo interesante que podríamos tener en cuenta. Porque Él, o sea, Cristo, es nuestra paz. Que de ambos pueblos, judíos y no judíos, hizo uno. Aquí ya estamos hablando de que ni siquiera Israel es el centro de atención,
sino que ahora de los dos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, los que los separaban. Ellos eran los paganos, ellos eran los malos, nosotros éramos los buenos. Entonces la rompió, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, o sea, ¿en quién? En Cristo, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Otra vez aquí Pablo nos habla de que la voluntad de Dios, el propósito de Dios, el propósito del Evangelio, la muerte y resurrección de Cristo, era crear un solo hombre. Y estamos hablando del hombre espiritual, no estamos hablando de uno solo. Pero aquí está hablando de dos pueblos, de dos naciones diferentes. Para Dios hizo uno, en Cristo. Un solo y nuevo hombre. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender de que somos un solo cuerpo. La iglesia se compone de muchos miembros, diferentes partes del mundo, pero somos un solo cuerpo. Amén. Una sola nación, un solo edificio, un solo templo. No hay divisiones para Dios, no existe. Al contrario, el diablo vino para dividir a Dios de los hombres. Y a veces sigue provocando lo mismo, dividir la iglesia, porque Cristo dijo, si ustedes se aman y son uno, el mundo creerá. Pero si están divididos, el mundo no creerá, como hoy cuando alguien le habla, no sé, ustedes, ¿de qué sos? No soy cristiano. Sí, pero ¿de qué iglesia? De la única. No lo entienden, porque estamos acostumbrados a escuchar que somos bautistas, pentecostales, católicos, mormones, testigos de Jehová y de aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la iglesia se compone de un solo hombre, es una sola iglesia, de diferentes naciones, pero es una sola. Podemos ser de estratos sociales diferentes, podemos ser ricos, pobres, clase media, profesionales o no profesionales, pero si yo creo en Cristo y estoy en Cristo y he limpiado mi vida por su sangre, he entendido el Evangelio, soy parte de la iglesia, de Dios, no de un pastor o de un líder. Soy parte de la iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Jesucristo. Entonces, ese cuerpo o ese edificio, ese templo, tiene que ser edificado. Y eso vamos a hablar hoy, de la edificación, construcción. No sé cuántos conocen o saben o tienen algún entendimiento de lo que es la construcción, cómo construir. Pero es muy importante, interesante, a mí me apasiona el tema de la construcción y cómo hay que saber. Porque el que no sabe puede construir, es un desastre. Soy ejemplo de eso. No lo quería decir, pero porque alguien me quiere contratar para hacer algo, no. Voy a decir que no. Pero mire lo que Jesús dice en Mateo capítulo 7, esto lo hemos leído tantas veces, ¿no? Capítulo 7 de Mateo, el verso 24 al 28, terminando ya el sermón, el famoso sermón del monte. Dice, cualquiera, verso 24, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, cualquiera que me oye y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca.
Pero cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre insensato, ignorante, imprudente, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, o de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas que eran los judíos preparados para enseñar la palabra de Dios al pueblo. Aquí Jesús les enseñaba con autoridad. Y aquí vemos nosotros la última inundación, vemos cuántas casas se las llevó el agua, el ímpetu del agua. Estamos viendo en otros países cómo el agua va carcomiendo y se lleva todo lo que encuentra en el camino, la lluvia, las tormentas, los vientos, se lleva las techumbres. Pero si la casa está bien edificada, sólida, fuerte, en la roca, podrán venir los vientos, las lluvias, pero dice que no causó ningún daño. ¿Sí? Lucas, hablando de lo mismo, pero me gusta las palabras que utiliza Lucas en capítulo 6, verso 46 al 49, dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, les indicaré a quién es semejante. Es semejante al hombre que al edificar su casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces la pregunta es que yo me hago, ¿dónde estoy edificando mi casa? Porque aquí Lucas dice, toma las palabras de Jesús, dice, aquel que al edificar su casa cavó y ahondó hasta llegar a la roca. Los que han tenido la bendición de ir a Israel, Israel es muy pedregoso, de muchas piedras, las ciudades están edificadas sobre roca. Te ve la tierra, pero debajo es piedra, roca sólida. Y cuando yo estuve en Jerusalén, en un departamento que nos prestó la embajada cristiana, la única embajada cristiana que había en aquel entonces, estaba en Jerusalén, la única, pues todas en Tel Aviv. Estamos justo enfrente de una edificación. Ustedes ven aquí cuando edifican, ¿qué hacen? Ahondan, ¿sí? Tienen que cavar profundo para allí establecer los cimientos de la estructura que se va a construir. Si es una estructura que va a ser muy grande, el fundamento tiene que ser cada vez más profundo y más sólido, con más fierros, con más cemento, y el cemento tiene que ser especial, con unas medidas especiales y calidad del cemento. Si no, no es aprobado. Acá tenemos a Gilbert, que es nuestro maestro en construcción, y sabe el tema. En Israel también tienen que hacer los cimientos, pero los cimientos no hay tierra, es piedra. Y todas las mañanas, no decir todo el día, pero ya a las 8 de la mañana, ¿cómo es el martillo? El rotomartillo, pero maquinaria, gigante, y no era uno, eran 4, picando piedra, todo el santo día, hasta llegar a ser el fundamento.
Y Jesús dice esto, porque sabía dónde se construían las casas en la antigüedad. Yo he visto casas en las peñas, como dicen, en la roca. Usted va a la montaña y usted llega ahí y ve casas construidas dentro de la roca, que uno entraba allí y veía la cama de piedra, la cocina, la mesada, la mesa, una casa de piedra, ¿no? Los picapiedras, bueno, ahí estábamos, era maravilloso, pero ahí podría venir lluvia, podría venir el calor, pedrada, lo que sea, pero esa casa no se movía. Y hacía 40 grados de calor, porque estaba en medio del desierto, y uno entraba allí, y estaba fresco. No se necesitaba, bueno, Arturo no iba a poder trabajar, porque el aire acondicionado no iba a funcionar. Y traían agua desde, no sé, kilómetros, trayendo el camino de agua, era impresionante. No sé cuántos miles de años tenía esa casa, esas construcciones ahí. Recuerdan que David, huyendo de Saúl, estaba en las peñas, hacía su morada en las cuevas. Allí hacían casas. Impresionante. Era maravilloso. Pero como Jesús nos dice a nosotros que aquel que oye mis palabras, aquel que es teólogo, aquel que es un máster en la escritura, que es maestro, aquel que la sabe, aquel que la oyó, pero no las hace, es aquel que edifica su casa sobre tierra. No hace un fundamento, por lo tanto vemos lo que ocurre cuando viene el río y se llevan todas estas casas y la gente se queda sin casa, o es destruida, o grande es la ruina de esa casa. Esa casa somos nosotros. Si yo no edifico bien sobre roca, sobre un fundamento sólido, mi casa, vendrán los vientos de prueba, las luchas de la vida, los problemas de la vida, y me voy a desmoronar. Me voy a desmoronar. Porque la casa no fue ahondada o cavada para llegar a la roca, lo puse sobre la tierra. Menos trabajo. No, si yo sé, si yo lo leí, si yo sé, yo hace 10 años que voy a la iglesia, yo sé, no, si yo estudié, hice el estudio bíblico, si yo tengo un diploma, pero lo haces, vives la palabra, por eso que la palabra de Dios no es letra, es espíritu y es vida. Y cuando el Espíritu Santo toma la palabra y yo la creo, se hace vida en mí y es la que me transforma, es la que me levanta, es la que me fortalece. Se cumple la palabra en mí, la cual me lleva a hacerla, a cumplirla. Y cavar y ahondar habla de trabajo, no habla de tomar la Biblia y leerla. Jesús dijo, escudriñen, o sea, caven hondo, profundicen, métanse hasta encontrar la roca. Ahora vamos a ver que la roca es Cristo. Entonces, el Antiguo Testamento, que es lo que predicó Jesús, que es lo que predicaban los apóstoles, que no estaba en el Nuevo Testamento. Ellos tomaron del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, los jueces, el Josué, los reyes, todo el Antiguo Testamento. Hay que profundizar y encontrar la roca, que es Cristo. Los judíos de aquel entonces no la veían. Veían a Moisés, veían a David, veían a Salomón, veían a los profetas, veían a Job, veían a los jueces, pero no veían a Cristo y no veían la roca. Ellos admiran hasta el día de hoy a Moisés. Admiran y siguen a Moisés. Admiran a David, el rey David. Esos sus próceres, sus héroes de la historia, pero no ven a Cristo. ¿Y por qué no ven a Cristo? Porque no profundizan.
no se meten. Y Jesús dijo, escudriñen las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Ellas hablan de mí. Aquí lo que le está diciendo a los discípulos Jesús, nos está diciendo a nosotros, si ustedes oyen mis palabras, pero no las hacen, son semejantes a un hombre imprudente, insensato, que edifica su vida sobre la tierra, sobre la arena, sobre bases que no sirven. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 10 al 15, Pablo dice, capítulo 3 de Primera de Corintios, verso 10 al 15, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, Pablo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. O sea, el apóstol en este momento que tuvo la revelación, el conocimiento de Cristo, el entendimiento de las Escrituras, la profundidad de la Escritura, puso el fundamento que es Jesucristo. Pero él dice, aquí yo como arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno, ahí está hablando de los ministerios, él como apóstol puso el fundamento, otros ministerios edifican sobre ustedes, pero cada uno de nosotros, mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que el que puso Pablo, el cual es Jesucristo. Ese es el fundamento. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la va a probar. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y Pablo está hablando de que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de sobreedificar sobre este fundamento. Ya no es el trabajo de otro. Hay una responsabilidad mía de qué hago yo con los mensajes, qué hago yo con la palabra de Cristo, qué hago yo con lo que Él me enseñó. Eso es como sobreedifico sobre el fundamento que es Jesucristo. No hay otro fundamento. Yo no puedo construir mi vida para bien que no sea con el fundamento de Cristo, haber hecho mi fundamento con Cristo. No puedo tener a Cristo y algo más. No puedo tener otra cosa aunque hable de Cristo. No, mi fundamento soy yo. Yo voy a edificar mi vida como a mí se me parece, como yo quiero. No existe. Porque nuestra vida la podemos edificar de muchas formas. A través de nuestra experiencia. Yo edifico mi vida, desarrollo mi vida según lo que yo haya vivido, mi experiencia, a través de nuestras emociones, por nuestra historia, nuestra educación, profesión, por la sociedad, por la cultura, etcétera, etcétera. Yo puedo edificar mi vida, construir mi vida en base a todas estas cosas. Por la crianza de mis padres, por la sociedad donde yo vivo, por el barrio donde yo vivo, por la educación que recibí, ya sea de un colegio, de una universidad, por la educación de mi familia. La puedo construir en base a mi estatus social, económico, yo edifico mi vida en base a eso, ese es mi fundamento. Puedo construir mi vida de acuerdo a mis emociones, como yo me sienta, lo que yo siento en mi corazón es lo que yo voy a desarrollar en mi vida y voy construyendo en mi vida. Mis relaciones con la gente también se construyen de acuerdo a mis
emociones, de acuerdo a mi estatus económico, de acuerdo a mi historia, de acuerdo a mi educación. Mi vida, y lo vemos en toda la sociedad, pero es parte de nosotros, es parte de cada ser humano que va desarrollando y construyendo, edificando su vida hasta que muere. Pero ¿cómo yo edifico como cristiano mi vida? Y Pablo dice, si sobre este fundamento yo construyo con oro, con plata, piedras preciosas, lo puedo construir con madera, con paja, con cosas livianas, el día va a declarar de qué estoy hecho. La vida misma, permitido por Dios, va a declarar de qué está hecha mi vida. Por eso es que es interesante que como nuevo hombre en Cristo podamos nosotros entenderlo, vivirlo, para no sufrir pérdida. Porque aquí no es que vamos a perder la salvación, que ya no somos salvos, sino que voy a perder yo en esta vida muchas cosas. Dice, porque la obra se va a quemar y sufrirá pérdida. ¿Cuántas veces hemos sufrido decepciones? ¿No? Estamos contentos, estamos felices, nos llevamos bien, y de repente esa persona nos falló, nos clavó el puñal por la espalda, y uno, me decepcionó, nos amargamos, nos deprimimos, lloramos, no tenemos ganas de levantar, no tenemos ganas de ir a ningún lado, no sé, ya sea alguien de la iglesia, algún familiar, un esposo, una esposa, un hijo, un pariente, un vecino, un amigo. Y nos tiró abajo, pero nosotros estábamos edificando nuestras vidas en base a esa relación. Y nos sentíamos firmes porque estábamos con él, nos llevábamos bien, hablábamos de lo mismo, no sé, había confianza y de repente, ¿qué pasó? Y nos desmoronamos. ¿De qué estábamos hechos? ¿Dónde estaba construida mi vida? O también, mi vida está construida en mi posición. Soy un profesional, estoy ganando plata, soy un médico, soy un ingeniero, un arquitecto, puedo ser un abogado exitoso, me va bien. Entonces yo voy a la iglesia, vivo mi vida en base a mi profesión, a mi estatus económico. Me relaciono con otros abogados, me relaciono con políticos, me relaciono con gente importante, tengo dinero, viajo, tengo una linda casa, un hermoso auto, una camioneta, lo que sea. Y mi vida se va desarrollando y voy edificando mi vida de acuerdo a ese estatus económico. ¿Qué ocurre si yo pierdo todo eso? Si se desmorona todo eso. O empiezo a perder clientes, o me hacen una demanda donde injustamente tal vez me demandaron, pues yo no hice esto y lo otro, y ¡pum!, lo condenan y tiene que pagar miles de millones de pesos y usted pierde parte o gran parte de su fortuna, de lo que tenía. Y gente que se deprime, se suicida, deja la iglesia, deja al Señor, todo porque se desmoronó. Vino los ríos, vino el viento, la tormenta, la lluvia, y fue grande la ruina. Tal vez no perdió todo, pero sí nos muestra de qué estamos hechos. Yo puedo edificar mi vida en base a mi ministerio. Mi vida es mi ministerio. Yo vivo por el ministerio. Predico esto, voy acá, visito, soy pastor, soy evangelista, soy un apóstol y voy y va, aquí, allí, allá. Y mi vida se va desarrollando y me voy haciendo fuerte y voy tomando coraje y me hago famoso y ya salgo en la tele y me invitan aquí y mi vida depende ahí del ministerio. Y de repente me acusan, de repente me condenan, de repente la gente se va o hablan mal o sacan cualquier cosa en publicación. La gente le cree porque hoy todos creen lo que publican en internet. ¡Ay, lo que hizo el pastor
tal, uy, yo que lo tenía como un buen pastor, y toda la fama se le viene abajo. Se deprimen, se suicidan, dejan todo, se dedican a otras cosas. O está el otro, que se quiere dedicar al ministerio, pero no tiene plata, vive el 3 y el 4, ¿no? Un día tiene, otro día no, y comienza a quejarse y a despotricar al Señor, al final yo te sirvo y mira decepciones en la vida, tormentas en la vida, lluvias, ríos que pueden venir, van a hablar de que estamos hechos. Porque el fuego va a probar de qué está hecha la casa. Y eso nos pasa a todos. Por eso que nuestras vidas tienen que ser sabias. Y más en el tiempo que estamos viviendo, que no son tiempos fáciles. Es la era o la época del engaño, donde hoy es muy fácil ser engañados, porque hay espíritus de engaño. Ustedes, si leen el Apocalipsis, que va a ser más adelante lo que va a ocurrir, pero hoy estamos viendo ese digamos, el preludio, lo que se está iniciando. Dice que de la bestia salen tres espíritus demoníacos en forma de rana. Y dice que van a engañar a todos los reyes de la tierra. Solamente 3. Hay 200 naciones aproximadamente en el mundo. Y 3 espíritus solamente van a engañar a todos los gobiernos del mundo. Solamente 3. No hace falta millones de demonios para engañar. Y hoy estamos viendo ese espíritu de engaño que se está soltando en la sociedad, donde usted ya no sabe a quién creerle. ¿Le creo a este o le creo a esta? Ya no le creo a nadie. Y con el Señor hacemos lo mismo. ¿Será que esto es así? ¿Será que lo que el pastor me dijo será verdad? Entonces, ¿qué hago yo? Creo, formo, desarrollo en mí mi propia interpretación, que es lo que el diablo quiere. Con que Dios dijo que si comen, no, si sabe Dios que esto es así, no es tal, no interpreten mal las escrituras. Están interpretando mal lo que Dios dijo. Si Dios no quiso decir, Él sabe que si ustedes comen, serán como Él. Por eso es que no quiere que ustedes sean así. Entonces no es como me enseñaron en el seminario. Entonces no es como me dijo el pastor. Pero ¿y qué pastor? Porque si este también es pastor. Pero este también es pastor. ¿Y quién le creo? ¿A quién le creo hoy? ¿Le creo a los de izquierda, a los de centro o a los de derecha? ¿Quién es el verdadero gobierno? ¿A quién le creo? ¿A qué presidente voy a votar? ¿Qué partido político voy a votar? Pero si lo reducimos a la familia, le creo a mi esposo, le creo a mi esposa. Hoy está todo tan volátil que ya no sabemos en quién creer. Hoy nos engañan con lo que quieran. Hoy a ustedes le publicitan en televisión 10 veces al día una mentira y usted se la cree. Y entre medio de la mentira le predican la verdad y usted no sabe cuál es de las dos la verdad. O no, o yo o soy el único. Que la vacuna esto, que la vacuna es buena. Que la vacuna es mala, que la vacuna es buena. Que va a venir 3 días de oscuridad y otros hablan, no, si eso es mentira. No, que va a venir esto, no, que... Y hay un montón de noticias, y lleno de noticias todo el día. Todo el día información. A, B, C, D y F. ¿A quién le creemos? Por eso es importante tener la verdad, oír al
y hacerlo, edificar nuestras vidas, porque la vida cristiana se edifica sobre la palabra de Dios, que es la vida de Cristo. Sobre Él se edifica nuestra vida. Es necesario que yo mengüe y Él crezca. Cuando van a Juan el Bautista a criticar a Jesús, porque la crítica no es del siglo XX, la crítica viene de mucho, criticaron a Moisés, criticaron encima a la hermana, y la hermana, que tanto amaron a Moisés, lo criticaron. ¿Acaso Dios solamente habla por él? Como quedaron leprosos, que con Dios no se juega. Entonces aquí encontramos que la vida de un cristiano tiene que ser edificada sobre la vida de Cristo. Ese es el fundamento. La palabra de Dios y Cristo es uno. Nuestras vidas tienen, pero si yo no entiendo la Escritura, si yo no ahondo, no profundizo, no cavo, ¿no?, con la pala y me voy metiendo, muy poco puedo saber de la Escritura, muy poco puedo saber de Jesús. Entonces, es el anhelo de mi corazón que podamos ser edificados sobre el fundamento que es la vida de Cristo. O sea, yo ir muriendo, como hablábamos la semana pasada, ir muriendo y que Cristo se vaya edificando, desarrollando en mi vida cada día, porque no somos perfectos. No somos perfectos. Pero yo no puedo tener 20 años, ¿no?, y seguir teniendo el mismo error, la misma falencia. No. Quiere decir que no estoy edificando mi vida sobre Cristo. Pues yo tengo que ir muriendo, tengo que ir menguando, como dijo Juan. Le dice, no se hagan problema. No me vean a mí, porque él está ahora siendo más popular que yo, porque yo tengo que menguar y él tiene que crecer. Porque a él tienen que seguir, a él lo tienen que mirar. No miren al mensajero, al profeta, mírenlo a él, porque él es el que va a hablar, el que va a enseñar, el que va a guiar, él es el pastor de nuestras vidas. Si queremos permanecer y no sufrir pérdidas, edifiquemos sobre la roca. Seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Si la palabra dice que el que mentía no mienta más, deje de mentir. Si el que dice no robe, no robe. No es que, no es que yo soy así, no es que yo me crié así, es que este es mi carácter. Sí, está bien que es tu carácter, está bien que es tu personalidad, y uno respeta el carácter, respeta la personalidad, respeta las opiniones, pero no vale de nada en Cristo. Porque si lo que yo hablo, lo que yo digo, lo que yo hago va en contra, o es lo contrario a lo que Él me enseña, de nada me sirve. Estoy edificando sobre la roca, pero ¿qué estoy poniendo? Madera, hojarasca, ¿no? Cosas que el viento se la va a llevar, la misma vida se lo va a llevar. Y yo tengo muchos años de experiencia en eso. He vivido muchas cosas, he visto muchas cosas en la vida cristiana. Pero mi vida no edifica, ¿no? O sea, no se edifica sobre esa experiencia. La experiencia que me demuestra que la Escritura es verdad. Amén. Hombres que servían a Dios, mujeres que servían a Dios, de oración, y de repente se vieron en una situación difícil y dejaron todos. Que no quieren saber más nada del Señor. Otros que edifican su vida sobre sus propias ideas cristianas, sobre sueños, sobre profecías, sobre revelaciones que el ángel me dijo, porque ahí existe. Pero si no está alineado, todo tiene que estar alineado a lo que Jesús enseñó, a lo que Cristo dijo, a lo que Cristo hizo, lo que Cristo es,
entonces ya no es un sueño del Señor, ya no es una profecía del Señor, ya no es una visión, ya no es una revelación y no es el ángel del Señor. Tengamos mucho cuidado con eso. Y yo he visto mucha gente volverse loca, literal, por meterse en cosas que no les corresponde a los hombres meterse y que han quedado locos o enfermos. Entonces, la vida nuestra del cristiano está fundamentada en Jesucristo. Él es la roca. Edifiquemos sobre Él. Profundicemos. No creamos a todo espíritu, dice. No todo espíritu es del Señor. No todo el que habla, que dice Señor, Señor, es del Señor. Jesús mismo lo dijo. ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Entonces ya no es mal, Señor. ¿Qué pasaría si en su trabajo el jefe le dice que haga algo y usted no lo hace? Pregunto. Mira, Ida, anda, fotocópiame estos papeles, te vas allá, haz que lo firme tal persona. Pasa el día, ya, Ida, pasa. No, que no quise hacerlo. Es que yo creo que es mejor hacerlo de otra forma. ¿Quién te preguntó? Yo te dije que hagas esto y no me estás cumpliendo. Una, se la perdono. Dos, si es muy buen jefe, también se la va a perdonar. La tercera es, ¿sabes qué, Aida? Mira, yo te quiero mucho, pero aquí tiene el finiquito, no me sirves. Pero con el Señor, que es el Señor del universo, que es el creador de todo, que con un soplido nos destruye, no, es que yo no sé, es que yo no sé, no, que a mí no me gusta la forma de hacer, yo voy a hacer así. No sé si es tan así, como dice la Biblia. Es que a mí me gusta esto. Total, el Señor me perdona. El Señor es bueno. ¿No? Hacemos así con él. Ya no, es Señor, Señor, pero no es el Señor, no es mi jefe. Señor es eso. Adonai, mi Señor, es mi amo. Y un siervo de Dios, que es la iglesia, que sirve al Señor, es aquel que no reclama nada. Anda acá, anda allá, ven esto, ven lo otro, como dijo el centurión, también tenía su siervo que le decía, ándame a comprar, hazme esto, límpiame el arma, lústrame el escudo, lávame los pies, y el siervo hace lo que el amo le dice sin replicar nada. ¿Por qué? Porque el siervo es dueño del amo, o es al revés. Pero nosotros vamos al Señor como que Él es nuestro siervo. Señor, hazme esto, hazme lo otro. Y Dios nos pide algo, pero yo te dije que ores sin cesar. ¿Oraste? No, es que tengo flojera. Que me duermo cuando oro. Es que no sé qué decir. Yo te digo que vayas y leas la Escritura, que profundices, que escudriñes, que aprendas, que entiendas, que recibas luz. ¿Cuánto tiempo dedicamos a la palabra de Dios? Gózate en el Señor. Es que está tan mala la situación. No tengo ni ganas de gozarme. Usted no sabe lo que me está pasando. Regocijaos, otra vez les digo, regocijaos. Estén alegres, sirvan a Dios con alegría. Amen al Señor por sobre todas las cosas. Palabras de Jesús. Si ven a su enemigo, llévenle un vaso de agua si le pide agua. No, a ese, no. Perdonen a los que no, yo no les respondo nada. Entonces, ¿por qué le decimos Señor, Señor, si no hacemos su voluntad? Estamos edificando nuestra vida en base a experiencias, situaciones, emociones, cultura. Y a veces nos pasa, caemos en ese engaño
Dice, bueno, pero a mí me enseñó mi papá esto. Pero tenemos que tomar lo bueno, cosas buenas, pero sobre todas las cosas tenemos que siempre tener la balanza. ¿Qué dijo Cristo frente a lo que dicen mis padres? ¿Qué dijo Cristo frente a lo que dice la sociedad? ¿Qué dice Cristo frente a lo que yo digo? ¿Concuerda? Soy como Cristo, pienso como Cristo, actúo como Cristo. ¿Está Cristo en mí gobernando mis pensamientos, mis emociones, mis acciones? ¿O estoy edificando mi vida sobre todo aquello que el viento se lo va a llevar, que la lluvia se lo va a llevar, que la inundación se lo va a llevar y voy a sufrir pérdidas? Y no queremos que eso ocurra en nuestras vidas. Terminando Efesios capítulo 2, verso 19 al 22, que dice: así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? En quien todo el edificio, bien coordinado, bien ensamblado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Amén. Esto es simple, es sencillo. O sea, si uno conoce cómo se edifica, esto tiene que estar bien ensamblado, bien unido, bien construido, materiales bien construidos. Dice que nosotros venimos a ser el edificio, el templo. Se está construyendo el templo de Dios, la morada del Señor. Por lo tanto, si somos el templo, el edificio, el cual se está edificando sobre el fundamento que es Jesucristo, Pablo le está diciendo, ustedes tienen que estar bien ensamblados, unidos, coordinados. Porque imagínense una casa que quede una fisura, no está las paredes, un temblor aquí y se nos viene abajo el muro, ¿o no? Entonces la iglesia, y no hablo de nosotros solos, hablo de la iglesia de Cristo, tiene que tener esa unidad, ensamblado para edificarse, dice, edificados, creciendo para morada de Dios en nosotros. Esa es una nueva vida, la vida de Cristo en mí. Porque así como Jesús le dice al Padre, como nosotros somos uno, porque Dios es uno, no son tres dioses, Dios es uno. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los tres son uno. Y el Padre con Jesús son uno. Y el Espíritu con Jesús son uno. Y son indivisibles. Porque Él es uno. Es un solo Dios. Hay una unidad. Así como en el matrimonio, los dos son uno. Es el mayor ejemplo, la mayor manifestación de la unidad de Dios en el matrimonio. Por eso que el diablo, ¿qué hace? Quiere destruir la sociedad, destruyendo la familia, el matrimonio, la unidad. Somos uno. Somos uno. Y Jesús dice, oh Padre, tú en mí y yo en ti, somos uno, somos uno. Yo te ruego que ellos, que la iglesia, los redimidos, los que creen en mí, los que me siguieron, los que estuvieron conmigo, los que están conmigo, los que me aman, sean uno conmigo como tú y yo somos uno. Uno.
Cuando esto lo enseñé en un curso, me miraban con cara rara, no entendían cómo es eso que yo soy uno con Dios. ¿Cómo se explica eso? Porque siempre nosotros nos vemos dispersos, nos vemos divididos, nos vemos de a dos. Mi esposa y yo y mi esposa. Mi hermano y yo, mi hermano. El pastor allá, el otro por allá, el otro por aquí, el otro... No, no, no. Uno con Dios. Uno con Dios. El carácter de Dios, el pensamiento de Dios, la autoridad de Dios, el poder de Dios, está en nosotros. Por eso que dice aquí, en quien ustedes también son juntamente edificados un edificio. No hay 2, 3, 4, 5. Un solo templo edificado para morada de Dios por el Espíritu. En el Espíritu estamos en la unidad de Dios. Un solo cuerpo. La iglesia es un solo cuerpo. Que el diablo no nos divida, no nos separe, no nos descuartice. Creyendo otras cosas, pensando en otras cosas, mirando tal vez la cara del otro. No, miremos a Cristo en los demás. Y que actuemos como Cristo, porque de eso se trata. No se trata de que todos los que vienen a una reunión son cristianos, no todos los que vienen a la reunión son de Cristo, porque dice que hay muchos infiltrados en la iglesia, que vienen a querer vivir y meterse en nuestra libertad que tenemos en Cristo, e imponer sus normas. No, es que esto no se debe hacer así. Es que aquí tienen que guardar el sábado, es que aquí se tienen que circuncidar, que no, que tienen que venir a este lugar a reunirse, que tienen que orar de esta forma, que tienen que cantar de esta forma, y quieren esclavizarnos cuando somos libres, libres de reunirnos donde querramos, libres de adorar al Señor en nuestra libertad espiritual, siendo guiados por Él, siendo enseñados por Él, amados por Él. Tenemos libertad. Entonces, aquí es importante que nosotros aprendamos, incorporamos en nuestras vidas que somos un templo santo para el Señor. Amén. Y que Él gobierne, que Él nos llene, que Él reine en nosotros, que Él brille en nosotros, que Él se manifieste a través nuestro. El gozo del Señor, la fuerza del Señor, el poder del Señor, la autoridad del Señor, porque tenemos una autoridad delegada por Él. Yo os doy poder, yo les doy poder, no es de ustedes, es mío. Yo se los doy para que hagamos las mismas obras que Él hizo. Y aún mayores harán, porque Él ahora está sentado en el trono, reinando, porque Él es el Cordero de Dios, pero es el Rey de Reyes, el Señor de los señores, el cual viene pronto. Que la iglesia hoy se levante en esa aptitud. Edifiquemos nuestras vidas sobre Cristo, oigamos su palabra y la pongamos en práctica. Y si no la estoy poniendo en práctica, este es el momento de poner en práctica lo que Cristo nos enseñó. Vamos a orar, a pedir al Señor que nos ayude a ser edificados, a ser hacedores de la palabra de Dios. No tan solamente oidores, sino hacedores. Amén. Amén. Amado Padre, te adoramos, te exaltamos en esta tarde. Bendito eres tú, Señor. No hay nadie como tú. El único digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza. Señor, a ti te pertenece. Porque tú venciste, porque tú estás en el trono. Porque eres el Rey por siempre, por los siglos de los siglos. Y tú no cambias, no hay variación de sombra en ti, Señor. Tú no cambias, eres el mismo. Lo mismo que hablaste hace miles de años, hoy lo sigues afirmando. Lo mismo que hiciste, que prometiste, así se cumple hoy. Tu palabra es verdad.
y es verdadera y es eterna. Tu palabra es la que nos alumbra, tu palabra nos edifica. Señor, en esta tarde venimos ante ti primero para pedirte perdón por habernos engañado, edificando nuestras vidas en las emociones, en nuestras experiencias, en nuestro ministerio, edificar nuestra vida por nuestro estatus social, por nuestras amistades, por nuestros pensamientos y no de acuerdo a tu palabra, no ser hacedores de tu palabra. Perdónanos, límpianos y abre nuestros ojos espirituales para verte, porque si te veo, Señor, mi vida es transformada. Que ahora mis ojos te puedan ver y me pueda arrepentir y pueda imitarte y pueda seguirte, Señor, con toda mi vida y morir a mí mismo. Amén. Para que Cristo viva en mí, Señor, y tener la luz de la vida y no andar más en tiniebla y tener la luz del día para saber dónde camino, dónde me muevo, lo que está ocurriendo a mi alrededor, cómo enfrentar la vida, cómo resolver los problemas, cómo acudir a ti, Señor, cómo orar, cómo hacer, cómo cumplir tu palabra. Señor, muéstrame tu gloria, muéstranos tu imagen, Señor, para poderte imitar. Revélate a nosotros, Señor, y nos despojamos, Padre, de toda carga, de toda preocupación, de toda ansiedad, de toda religiosidad. Nos sacudimos, Señor, de todo el engaño que el diablo ha querido poner en nuestros corazones, en nuestras mentes, que podamos verte. Gracias, mi Dios. Porque nuestras vidas dependen de ti. En ti está nuestra vida. Ponemos la mirada en las cosas de arriba, porque allí está nuestra vida escondida con Cristo. Y cuando Él se manifieste, nosotros también nos manifestaremos juntamente con Él. Señor, gracias por esta salvación tan grande. Gracias por formar en mí un nuevo hombre. Señor, gracias, porque el nuevo hombre es un hombre completo, un hombre pleno, un hombre con vida abundante, Señor. Te adoramos, te exaltamos, nos gozamos, nos alegramos en este día por tu presencia, por tu palabra, por tu salvación. No hay nadie como tú, Señor, y en ti queremos edificarnos, queremos construir nuestras vidas con tu imagen, con tu palabra, con tu sabiduría. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te adoramos con todo nuestro corazón. Te alabamos a ti, Señor. Y ayúdanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra. Y ayúdanos cada día a edificarnos conforme a tus palabras, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por ayudarnos. Porque no estamos solos, no estamos desamparados. Tú siempre estás con nosotros. Muchas gracias, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.